Hola amigos, gracias por conectarse a mi canal. Hoy vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones con el método de igualación, ¿ok? No sin antes decirte 5 pasos que voy a hacer, ¿ok? El primer paso que voy a hacer es despejar de las dos ecuaciones una de las variables, ¿ok? La que tú quieras, no importa, ¿ok? En mi caso, en este ejercicio, yo voy a despejar las X, te lo digo desde ahora. Bien, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que viene después de hacer ese despeje de la variable, igualar, hacer una igualación. Luego vamos a resolver esa igualdad. Después vamos a reemplazar en, eh, en una de las ecuaciones y por último vamos a hacer una verificación para ver si el problema está resuelto correctamente. ¿Ok? Pues nada, vamos a ello. Bueno, tenemos aquí las dos ecuaciones. Esta es la uno, la de la color verde, y la color marrón es la 2, como ves. Aquí están, ¿verdad? Marcados uno y 2. Bien, pues voy a trabajar con la uno primero y luego trabajamos con la 2 y seguimos con el segundo paso, que sería igualar. Mira, estamos hablando de que si voy a despejar la X, como te dije al principio, pues dejo la X en el sitio donde está y paso el 4Y, que es positivo, al otro lado, pero cambia de signo. Estamos hablando de que esto es 4Y negativo y el 13 se queda en el mismo lugar ya que está ahí y es positivo. Por lo tanto, seguimos. Sigo despejando la X, ¿ok? Y esto es igual a negativo 4Y más 13 dividido 7, ya que el 7 está multiplicando la X, pues pasa a dividir. Quiere decir que ya tengo despejada la X en este. Ahora vamos a la ecuación, en la ecuación 1. Ahora vamos a la ecuación 2. Hago el mismo proceso, 5X igual, el 2Y que está aquí, que es negativo, pasa a positivo, sería 2Y más 19, y el 5 que está multiplicando la X pasa a dividir. Fíjate que aquí ya me ahorré este primer paso, ¿ok? Porque lo hice directo, ¿ok? Para ahorrar tiempo. Pues nada, tengo 5X, oye, el 5 como que me quedó feito, lo voy a cambiar por otro que se vea mejor. 5X. Bien, ahora voy al segundo paso. El segundo paso es igualar. Voy a coger. ¿Por qué voy a igualar de esta forma? Te explico. X es igual a esto que está aquí. Y X, voy a ponerlo de verde, es igual a esto que está aquí. ¿Ok? Esto es igual a X. ¿Ok? Entonces, como esto es igual a X y esta otra fracción es igual a X, voy a igualar cada una de ellas porque valen lo mismo. Es lo mismo cada una. Por lo tanto, tengo la primera menos 4X más 13 dividido 7 es igual a 2Y, que es positiva, porque era negativa, pero pasó. El 19 es positivo porque ya estaba ahí, en el lado derecho. Y el 5 es positivo porque pasa con, eh, con el signo que tiene. ¿Ok? Por lo tanto, el 5 también es positivo. Y ya tengo una igualdad. ¿Ok? Ahora
voy a coger el numerador de la primera ecuación del lado izquierdo y lo voy a multiplicar por el 5, ¿ok? Voy a hacer esto, voy a coger este numerador y lo voy a multiplicar por el 5. Y luego voy a multiplicar el 7 por el numerador de la segunda ecuación, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ello. Que 5, este 5 que está aquí, ¿ok? Va a multiplicar a negativo 4y más 13. Y además, igual a, voy a multiplicar este 7 de la primera ecuación por lo que voy a poner entre paréntesis del otro lado de la igualdad. Cierro paréntesis y ya procedo. ¿Cómo voy a multiplicar? Bien sencillo. Voy a coger la propiedad distributiva, voy a hacer la mía, voy a multiplicar todo, incluyendo los signos, ¿ok? Incluyendo los signos. Lo mismo voy a hacer en el otro lado de la igualdad. Multiplico signos, multiplico el 2y por el 7, el signo que está aquí, y multiplico el 19 también por el 7. O sea, el 7 y el 5 va a multiplicar todo lo que está dentro de cada uno de los paréntesis, ¿ok? Pues nada, vamos a trabajar aquí arriba, en este espacio que está en blanco, después de la línea vertical. Y 5 por negativo 4y, ¿ok? Es 20y. 20y, ¿ok? Ese 20y es negativo, ¿cierto? Pues vamos a ponerle negativo. Ahora, vamos a multiplicar el 5, ¿verdad? Por el signo, ¿cierto? Y como es positivo, va a ser positivo en la ecuación también. ¿Ok? Y ahora 5 por 13, que es 65. ¿Ok? Y esto lo vamos a igualar, ¿verdad? Lo vamos a igualar y vamos a multiplicar el 7 por todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Y 7 por 2 es 14y. 14y. ¿Ok? Y ese 7 lo vamos a multiplicar por 19. ¿Ok? Y estamos hablando de 133. ¿Ok? Y esto es más 133. ¿Por qué? Pues porque los dos eran positivos. 133. ¿Ok? Y ahora vamos a coger los términos semejantes y los vamos a unir. ¿Ok? Voy a dejar el negativo 20y en este lado y voy a pasar el 14y al lado izquierdo y pasa como negativo 14y. Hago la igualdad y digo que 133 menos, porque está positivo, pasa a restar, está sumando y está pasado, ¿ok? O sea que en el lado izquierdo tenemos menos 20y menos 14y es igual a 133 menos 65. Y ahora resolvemos. Aquí sumamos los valores que son negativos, por lo tanto el negativo aumenta, ¿cierto? Estamos hablando de negativo 34y. Y eso va a ser igual a 133 menos 65, que estamos hablando de 68.
¿ok? 68. Ahora, en este momento, fíjate lo que voy a hacer. Como no quiero las y negativas, voy a multiplicar por negativo 1 ambos lados, ¿ok? Voy a multiplicar ambos lados por negativo 1, porque cualquier número multiplicado por 1 es ese mismo número. Lo único que estoy haciendo es cambiando el signo. Por lo tanto, estamos hablando de que ahora es 34y positivo, porque multipliqué el 1 por esto. Y ahora en vez de 68 tenemos menos 68. ¿Ok? Menos 68. Bien, pues seguimos. Entonces, despejamos y, ¿cierto? Tengo y aquí igual a negativo 68 y el 34 que está multiplicando la y va a pasar a dividir. Y cualquier cosa dividida, ¿verdad? Tiene un resultado. Por lo tanto, al dividir esto, y es igual a un resultado negativo. Es menos 2. ¿Ok? Y ya en este momento tenemos un resultado para y. ¿Ok? Ahora vamos a el tercer punto que les dije que iba a hacer, que es reemplazar el valor de la y en la ecuación 1 lo voy a hacer yo. ¿Ok? En la ecuación 1. Y vamos a ver de este color. Cojo la ecuación 1 que es 7, ¿cierto? X, porque ahora voy a buscar el valor de la X, ¿ok? Más 4 paréntesis igual a 13. ¿Cuánto vale la y? Porque es lo que voy a sustituir, el valor de la y, ¿ok? De ese 4y. Pues el valor de y es negativo 2, ¿ok? Y positivo por negativo, negativo. Y 4 por 2, 8. Esto es igual a 13. Y ahora sigo trabajando, ¿verdad? Para x. 7x es igual a 13. Y paso este negativo 8 a la derecha, ¿verdad? Y ahora es más 8. Y sigo con 7x igual a 21, que es la suma de esto, y 21. Entonces despejo para x, que esto es igual a 21 dividido entre 7, y entonces aquí esto es igual, esto es una flecha, ¿verdad? A 3, ¿verdad? X es igual a 3. Y ya tengo la solución de este sistema. Y es negativo 2, ¿verdad? Y X es positivo 3. ¿Ok? Positivo 3. Por lo tanto, voy a escribirlo aquí. X es igual a 3 y Y es igual a negativo 2. ¿Ok? Y ahora voy a verificar a ver si hice correctamente absolutamente todo. Si no me da la verificación correctamente, fue que me equivoqué en alguna de las operaciones, ¿ok? O de los signos. Vamos a ello. Pues vamos a hacer la verificación, como dice aquí, ¿ok? Vamos a hacer la verificación. Y lo vamos a hacer primero en el sistema, en la ecuación 1, perdón, y luego lo vamos a hacer en la ecuación 2. Y vamos a proceder a sustituir el valor de x y el valor de y en cada una de las ecuaciones. Por lo tanto, tenemos aquí 7
paréntesis, 3 más 4, paréntesis, menos 2, igual a 13. Y ahora vamos a sustituir en la segunda, 5, paréntesis 3, ¿verdad? Y negativo 2, paréntesis, es negativo 2, igual a 19. Y ahora sí la vamos a hacer individualmente. Si te fijas, 7 por 3 es 21. 21 y se multiplica el 4, ¿verdad? Por el 2. O sea que el signo va a ser negativo, negativo, positivo por negativo, negativo, y 4 por 2, 8, igual a 13. Y 21 menos 8, estamos hablando que es 13, ¿ok? Y esta ecuación está bien hecha. Ahora, vamos a ver si la segunda corresponde con la igualdad. 5 por 3 es 15, ¿ok? Negativo por negativo es positivo, y 2 por 2, 4, igual a 19. 15 más 4, 19, que es igual a 19, y este sistema lo resolvimos correctamente. Pues nada, amigos, si el video te ha gustado, por favor, dame un like, compártelo con tus amistades, suscríbete si no estás suscrito, marca la campana porque así te notifica la campanita que subí un video nuevo. Y nada, nos vemos hasta la próxima entrega. Bye bye.